se ha avanzado tanto en el movimiento de datos en este sentido, pues la Unión Europea le llevó a promulgar este decreto. Es un nuevo decreto, es un reglamento de protección de datos. Hola, ¿qué tal? Se llama RGPD, es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y es una norma por sí sola, es decir, que no necesita de otra norma para ser aplicada. Entró en vigor el 27 de abril de 2016, es decir, que no es de ahora, que ya hace 2 años que entró en vigor. Lo que ocurre es que le han dado 2 años para irnos adaptando. Realmente muchos países sí que se han adaptado, pero en España no hemos hecho nada. Aquí hay un anteproyecto de ley que está en cargamento, pero que no tenemos nada todavía. Entonces, nuestra norma ahora mismo en protección de datos es el reglamento, es el RGPD. Entonces, ¿esto a qué se debía? Fundamentalmente esto vino pues, por muchos escándalos que ha habido con Google, con Facebook, con un ejemplo, el robo de datos de Cambridge Analytics para, no sé si habéis oído hablar de ello, para las campañas del Brexit, para la campaña de Donald Trump, pues hubo un robo masivo de datos. Y mediante ese robo masivo de datos se hicieron análisis de perfiles, y con esos análisis de perfiles se pudo encauzar las campañas estas del Brexit y de la campaña de Donald Trump. Y gracias a esos análisis de perfiles se supone que ganó Donald Trump y que ganó Brexit. Por todo esto, pues la Unión Europea decidió que era necesario hacer un reglamento que regulara todo esto, toda esta locura de datos, de trasvase, de yo cedo, de yo doy, de yo traigo. O sea, no se puede hacer cualquier cosa que quieran con los datos personales de una persona, ¿vale? Entonces, pues a esto es debido. Entonces, ¿en qué consiste el reglamento? El reglamento lo que hace es desarrollar la normativa en relación con la protección de datos personales, solamente personales, es decir, no afecta ni a las empresas, ni a solamente datos personales de las personas, ya sean dentro de la Unión Europea como fuera. Es decir, que es una norma europea, pero también afecta a las empresas que están, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, ¿vale? ¿Qué novedades tenemos? Vamos a ver, no sé si os suena de algo, porque ya hayáis tenido protección de datos en vuestra farmacia, los derechos ARCO. ¿Os suenan de algo? Bueno, pues os cuento. Estos derechos ya existían en la LOPD anterior, que es la ley orgánica que teníamos aquí en España, la ley orgánica de protección de datos, y son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué quieren decir estos derechos? Pues el derecho de acceso permite al ciudadano tener acceso a sus derechos, a sus datos personales que una empresa esté manejando. Por ejemplo, en el caso de las farmacias, ahora vamos a hacer ejemplos de las farmacias. Pues yo manejo datos de un cliente determinado. Pues un cliente determinado puede venir y decirme, a ver, Nanita, yo quiero acceder a mis datos personales, a ver qué datos míos tienes. Ese es el derecho de acceso. Tenemos un documento, hay un documento oficial en el que tiene que rellenar el ciudadano para acceder a esos datos, ¿vale? El derecho de rectificación, pues lo mismo, parecido. Es deciros que el derecho de acceso sigue siendo igual que el anterior, que el que estaba en la LOPD anterior con el nuevo reglamento, y el de rectificación también. O sea, ¿qué es el derecho de rectificación? Pues derecho a que cualquier ciudadano acceda a sus derechos y que se rectifiquen si hay algún errata. Derecho de cancelación. El de cancelación sí que existía anteriormente, pero ya cambia de nombre con el nuevo reglamento. Ahora es un derecho de supresión. Y dentro del derecho de supresión aparece el derecho al olvido, que es el derecho de suprimir los datos, pero en Internet. O sea, quiere decir que yo quiero que os olvidéis de mis datos personales. Por ejemplo, yo mando una comunicación a Facebook, que ha habido muchas sentencias de este tipo, en el que le digo, pues mire, por favor, yo quiero que usted suprima, o sea, se olvide de todos mis datos personales. Ha habido sentencias al respecto en el que se han enviado páginas y páginas y páginas de datos. Imaginaos todo lo que subimos a Facebook, sin querer muchas veces, ¿eh? Pues ese es el derecho al olvido. Y luego el derecho de oposición, pues igual, es el derecho a oponerse a que tengan mis datos personales.
aparecen dos derechos nuevos que ya no están en los derechos ARCO con este nuevo reglamento, que es el derecho de portabilidad. Ejemplo, derecho de portabilidad, no sé si, supongo que todos os habéis cambiado de compañía telefónica en alguna ocasión, ¿verdad? Bueno, pues os han portado los datos de una a otra. Pues lo mismo es el derecho de portabilidad en cualquier empresa. O sea, por ejemplo, en una farmacia, si tú como farmacéutico estás manejando mis datos, pues yo te pido que tú les pases a otra farmacia mis datos personales en el formato que tú los tienes. Entonces, ese es el derecho de portabilidad. Y luego también aparece el de limitación del tratamiento, que es muy importante con este reglamento, porque a petición del interesado lo que quiere decir es que yo quiero que tú puedas utilizar mis datos para determinadas cosas, pero para otras no. O sea, limitar el tratamiento que tú puedes hacer de mis datos. Por ejemplo, un ejemplo, si nosotros tenemos una cartera de clientes en la que tenemos tarjetas de fidelización, por ejemplo, hay unas casillas, entonces le decimos, pues mira, acepta que yo voy a utilizar sus datos para enviarle propaganda, para acceder sus datos a otra empresa que le va a enviar información de campañas publicitarias. Pues ahí está el derecho de limitación del tratamiento. O sea, vale, yo quiero que tú uses mis datos para, por ejemplo, darme el servicio como farmacéutico, pero no quiero que me mandes publicidad sobre determinadas campañas. ¿Vale? Ese es el derecho de limitación del tratamiento. No sé si os me he explicado bien. ¿Lo habéis entendido? ¿Que está dentro de dónde? Es que no, el derecho es que no está aquí. Limitación del tratamiento. No sé si está antes o después. No, pues aquí no lo hemos puesto ahí. Bueno, existe, ¿vale? Y luego, el derecho de información. Era un derecho que ya existía antes y que antes teníamos la obligación de informar a nuestros clientes lo que íbamos a hacer con sus datos. Por eso, imagino que todos los que tengáis protección de datos tenéis un cartelito en la farmacia en el que pone, pues sus datos van a ser recogidos y los vamos a tratar de tal manera. ¿Tenéis un cartelito o algo parecido a eso? ¿No? ¿No tenéis protección de datos en las farmacias? Sí, entendía. Yo pagué protección de datos, pero nadie me dijo que tenía que poner un cartelito. Bueno, pues hay que informar al cliente o al paciente de lo que vas a hacer con sus datos. Es que esto ha sido un poco surrealista. No te interrumpo. Antes solamente se informaba de una manera, que era solamente de una forma explícita. Pero ahora la ley dice que para determinados tratamientos hay que informar de una forma. O sea, necesitamos el consentimiento tácito del paciente. Entonces, ya no vale solamente con la información del cartelito. Ahora necesitamos que nos rellene una fichita en la que ponga que accede a que nosotros vamos a ceder sus datos, pues por ejemplo, para pedir vacunas, para hacerle los pendientes, todo ese consentimiento lo tenemos que recabar. Cada vacuna que pidas, en teoría le tienes que dar un papelito que firme. A ver, para la vacuna. O sea, yo lo que hago es para mis clientes una fichita en la que pone ya pues que autoriza que yo ceda sus datos a los laboratorios que necesite para pedir vacunas. Entonces no tengo que recabar el consentimiento para cada vacuna. Eso sería surrealista, porque estaríamos todo el día firmando. Pero si me traen ellos relleno la vacuna y yo no relleno nada y simplemente lo envío, ¿también es necesaria esa hoja? Sí, es necesaria, porque tú le vas, claro, porque, a ver, ellos no saben dónde tú vas a mandar esos datos. Pues no me voy a mandar al laboratorio. Ya lo sé. Sí, es que sí. A ver, hay una serie de pautas que sí que tenemos que seguir. Hay otras pautas que son excesivas, que a lo mejor no tenemos por qué, no es obligación hacerlas, pero hay unas pautas que sí que tenemos que seguir. Por ejemplo, pedir el consentimiento explícito para el paciente para determinadas cosas, sí, ¿vale? Y hay que encriptar las vacunas. Sí, hay que encriptar las vacunas. Eso es sí. ¿Encriptarlas? A ver, eso es algo que te piden los laboratorios. O sea, no tienes la obligación de encriptarlas. Porque si tú ya tienes el consentimiento explícito del paciente, no hay que encriptarlas. Pero hay muchos laboratorios que te piden que se las encriptes. Entonces sí que necesitas. Yo tengo clientes que en vez de encriptarlas, yo tengo clientes que en vez de encriptarlas, lo que hacen es enviar la vacuna por correo electrónico. A medida que vayan saliendo cosas de este tipo, me preguntáis porque hay muchas cosas que las mandan por correo electrónico y luego pues te
contraseña. Eso. Entonces, o sea, una vez que es prácticamente detectar, pero bueno, mandan la vacuna por correo electrónico, luego mandan una contraseña y si no tienes la contraseña no puedes abrir la vacuna. Entonces eso es lo que hacen algunos de mis clientes que no encriptan. Imagínate, entonces por fax es una risa, ¿no? Es que hay laboratorios, a ver, yo estoy partidaria del fax, mejor que lo mando todo por fax. mejor que el correo electrónico. Yo soy partidaria del fax en vez del correo electrónico, pero una vez que lo mandas por correo electrónico se supone que tienes que tomar unas medidas correctoras para que no haya... Pero se supone que la persona que tiene acceso a ese correo electrónico ya tiene las claves para entrar en ese correo electrónico. Se supone. Pues yo hasta ahora no he tenido problema con ningún laboratorio y yo esto no lo estoy haciendo. Hay algunos laboratorios que sí que lo exigen, hay otros que no. Depende. Vale, pues Si no te lo exigen, no pasa nada porque no lo hago. No. Y si lo haces, te pasa. Si pides el consentimiento al paciente de que te firme una ficha de cliente, no hay ningún problema. Perdón una cosa, entonces, eso no lo tengo yo, modelo de ficha. Todos los clientes que tienen registrado por receta electrónica en tu base de datos, como clientes, ahora los tienes que darle consentimiento informado. Esos clientes, ¿qué haces con sus datos? Los que accedes, los que Sí, cuando tú pues pasas se te dan la- el ¿Pasas por la ordenador. receta electrónica única y exclusivamente? Claro, es que cuando Sí, tú no. pasas se ¿No? quedan los datos del paciente. Claro, se quedan los datos del paciente. Claro. Única y exclusivamente haces... Solamente eso. Nada. Ah, ¿no? haces no, porque tú ya les estás informando con un cartel informativo. Vale, o sea, hay que Poner poner cartel. fenomenal. Entonces, una parte está eso, otra parte están los clientes que tú metes sus datos de teléfono. A eso sí. No. ¿Tampoco? Vamos a bien? ver, vamos a ver. Sí. Solo a los que tú hagas algo con los datos. Exactamente. Vale. A ver qué vas a hacer tú con esos datos. Tú lo vas a acceder a un sitio, le vas a enviar información, le vas a hacer algo con esos datos. Todos los datos que vayas a mover, que vayas a hacer algo con ellos. Estupendo, vale, es que mando mal por... Independientemente de que sea solamente su nombre y apellido. Vale, Pues eso. estupendo. Vale, genial. Pues que a mí me dice la informática que a todos tienes que dar esto, digo. Y todos los pacientes que manejemos datos, como la vacuna es un dato, Claro, exacto. tenemos Y que la estás darles- mandando a otro sitio. Y los estás teniendo a otros Si la vacuna la sitios. haces tú, no haría falta. Vale, bien. Fenomenal. Vale. Entonces, otro tema de fórmulas magistrales que se hace en otra farmacia, A ver, cuando es elaboración de la plantilla, formulación a todo eso. terceros, Igual. Sí. formulación a terceros, me estás diciendo, ¿no? Sí. A ver, para la formulación a terceros, preferible os pido la ficha del cliente, pero tenéis que tener un contrato, entiendo, con Sí. una farmacia de terceros en el que tenéis un contrato de tratamiento de datos. Ellos van a tratar los datos que vosotros les cedéis de vuestros pacientes. Pero cuando yo pido la fórmula al tercero de mi paciente, sí necesito que mi paciente me... Eso creo. Claro, Sí. ahí sí. O sea, no la farmacia que me hace a mí las fórmulas, sino yo a mi paciente... La lo tengo farmacia que hace las fórmulas tiene que tener contrato Sí. contigo, firmado un contrato no solo de las fórmulas, sino de tratamiento de datos. de datos. ¿Vale? Que son los... ¿Y con eso valdría o habría Sí. que darle la ficha también? El consentimiento, tendría que firmar con el entrevista. Sí, aquí ¿También? tiene que firmar. Vale. ¿Vale? Y si alguna pregunta más al respecto. Si os van saliendo preguntas, me las hacéis, porque yo a lo mejor me salgo, me acuerdo, pero vosotros sois los más importantes para hacer preguntas de este tipo. A ver, entonces, estábamos hablando de lo de la recogida del consentimiento. Entonces, tenemos la información al paciente con nuestro cartelito en el que el paciente sabe lo que vamos a hacer con sus datos. Y luego tenemos la otra fórmula que es la ficha de cliente. La ficha de clientes la vamos a hacer firmar, por ejemplo, a los de las vacunas, a los de las fórmulas, a los de los pendientes, a los que hagamos tarjetas de fidelización, porque vamos a hacer con ellos, con sus datos les vamos a mandar información. Entonces necesitamos un consentimiento explícito, ¿vale? ¿Qué más? Deciros también al respecto de todo esto, de los datos, de la supresión, del olvido y demás, que existe la lista Robinson. No sé si habéis oído hablar de ello. Son unas listas en que la gente se inscribe, entonces todo el que está inscrito en esas listas, de hecho, todas las empresas que mandan publicidad a quien sea, tienen la obligación de consultar esas listas. Y si tú estás inscrito en esas listas, no te pueden enviar información, ¿vale? Eso es importante y está también relacionado con la nueva ley. Y luego,
vamos a hablar de cómo afecta a la farmacia específicamente el nuevo reglamento. Ya solo vamos a hablar de farmacia, ¿vale? Y así. Entonces, antes, con la anterior ley, con la LOPD, la primera prerrogativa que existía para estar implantado a la nueva ley de protección de datos, o sea, lo primero que tenías que hacer para tener la implantación era registrar los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. No sé si habéis oído hablar de eso. Bueno, pues había que detectar los ficheros e inscribirlos. La Agencia Española, o sea, el que te hiciera la protección de datos te los inscribía, la agencia te mandaba unos códigos de identificación y ya pasábamos a hacer el resto de la documentación. Ahora ya eso desaparece, o sea, ahora mismo no hay que inscribir los ficheros, hay que hacer un registro, pues por ejemplo en una hojita, o sea, en un documento en el que vengan los ficheros que tienes, los tratamientos que vas a hacer con ellos, y ya no hay que inscribirlos en la agencia. Eso de momento, eso es lo que dice el nuevo reglamento. De aquí a un año, 2 años no sabemos lo que va a pasar, porque todo esto está en el aire en relación con lo que es España, pero a nivel general ahora mismo no existe la obligación de la inscripción de los registros, ¿vale? Luego, los contratos de encargados de tratamiento. Habéis oído hablar de eso, ¿no? De los encargados de tratamiento. ¿Qué son encargados de tratamiento? A ver, os pregunto, ¿alguien me dice qué es un encargado de tratamiento? Estoy alucinando porque pagué en su momento el tema de lo de los ficheros y todo, y a mí no me han mandado nada, como me has dicho, pero que me engañaron y me cobraron por hacer nada. Pues no me han mandado nada, o sea, yo pensaba que estaba con esto al día, pues entonces no tengo ni idea de lo que estás contando. ¿No sabéis lo que son encargados de Sí, tratamiento? la persona que en ese caso fui yo, soy la persona de dentro de la farmacia que va a estar encargada de darle nombre al documento, ¿no? Tú eres el responsable del tratamiento. A ver, una cosa es el responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es el dueño de la farmacia, el titular de la farmacia, la empresa, y luego están los encargados de tratamiento. ¿Quiénes son los encargados de tratamiento? COFARES, el colegio, todos estos. Por ejemplo, ¿quién te trate logos? ¿Quién te trate, por ejemplo, quién te lleve las nóminas del personal? ¿Quién te trate datos? Sea quien de las empresas informáticas, un encargado de tratamiento. Puede haber varios encargados. Puede haber muchos. Dependiendo de la farmacia, dependiendo de la envergadura y toda la gente que colabora con ella, que se cedan datos, puede haber muchos encargados de tratamiento. O sea, por ejemplo, un repartidor, o sea, ayer me vino una señora a hacer una consulta, oye mira, yo tengo un repartidor que me lleva las medicinas a los enfermos y lleva las recetas y las trae. Dice, ¿y ese quién es? ¿Y ese que tengo que hacer? Pues eso es un encargado de tratamiento. O sea, ese señor tiene que firmarte un contrato de encargado de tratamiento porque va a tratar tus datos, los datos que tú le cedes de tus pacientes, eso es muy importante, ¿vale? Eso, pues la empresa informática que entra en tu ordenador y ve los datos personales que tú tienes. ¿Quién más? La gestoría que te lleva las nóminas de tus empleados. Esos son datos personales que tú también manejas y tú eres responsable de ellos. Los Securitas, Securitas, claro, si tú tienes cámaras y hacen imágenes y graban imágenes, pues todo el que pueda ver esas imágenes es un encargado de tratamiento, ¿vale? ¿Qué ha pasado con estos contratos de tratamiento? Ya existían con la anterior ley, o sea, ya existían con la ley. Sí. Lo que pasa es que ahora con el nuevo reglamento se intensifica, o sea, hay que especificar el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, hay que decir los tipos de datos personales y las categorías de interesados, la obligación del encargado de tratar los datos personales, las condiciones para que el responsable pueda dar autorización. Y luego pues vamos a hablar un poquito también de las auditorías, de lo que era antes la auditoría. ¿Habéis oído hablar de la auditoría de protección de datos? Sí. Vale. Antes era obligatorio con la LOPD de hacer una auditoría cada 2 años. ¿Qué dice ahora el reglamento? Es un poco difuso, también os lo digo. O sea, el reglamento dice que se suprimen las auditorías externas, pero que se incluyen las auditorías internas. O sea, vamos a ver, eso quiere decir que tú mismo tienes que hacer una auditoría de lo que estás haciendo. A ver, ¿cuál es nuestro consejo? Nuestro consejo es que un farmacéutico no puede hacer una auditoría de protección de datos, fundamentalmente porque por muy
puesto que esté en protección de datos, es muy complicado, o sea, hacer una revisión, un estudio y un informe. Entonces, lo que nosotros, nuestros clientes lo que hacen es contratarlo. O sea, una auditoría interna, externa cada 2 años, seguimos igual que antes. ¿Qué más cosas? ¿Hay una cadencia mínima para hacer? ¿Un tiempo mínimo para realizarlas, estos seguimientos? ¿2 años o avanzada también? Nosotros lo que venimos aconsejando es como ha cambiado el reglamento. Antes solamente hacíamos la auditoría cada 2 años, con la ley anterior. Pero ahora como ha cambiado el reglamento y como van a ir saliendo normas internas españolas, poco a poco ya ha salido una, el 31 de julio ha salido una de aplicación de medidas correctoras. Entonces, como van a ir saliendo normas poquito a poco, pues aconsejamos que por lo menos cada año hagáis una actualización de cómo tenéis la protección de datos. Y desde luego os aconsejamos hacer una auditoría de 2 años. ¿Vale? A ver, ¿qué más? También todo relacionado con los tratamientos que tengáis. O sea, a lo mejor sois una farmacia, pues estas chiquititas que tampoco tienen un tratamiento excesivo. O sea, hay farmacias que no tienen, hay otras farmacias que tienen muchos tratamientos. ¿Vale? ¿Qué más? Os voy a hablar ahora de la figura de... ¿Por dónde voy aquí? Análisis de riesgo. A ver, el análisis de riesgo es una cosa nueva que también aparece en el reglamento, pero que no... A ver, el responsable del tratamiento debe hacer una valoración de lo que es los tratamientos que hace y los riesgos que pueden tener. Entonces, con el fin de establecer medidas que deben aplicar y cómo hacerlo. Entonces, en las farmacias también os digo que no es necesario hacer un análisis de riesgos exhaustivo. O sea, los análisis de riesgos están previstos para empresas de mucha envergadura. Estamos hablando de las telefónicas, de empresas grandes que manejan muchísimos datos y que hacen tratamientos muy determinados, que tratan datos a mansalva. ¿Vale? No es el caso de la farmacia. La farmacia trata datos especialmente protegidos, sí señor, por eso recomendamos una auditoría, pero no de forma masiva, como otras empresas. ¿Vale? Por ejemplo, pues un hospital, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? La figura del delegado de protección de datos. Os voy a hablar ahora de la figura del delegado de protección de datos. Es una figura nueva que ha aparecido con el nuevo reglamento, que ya existía anteriormente en la Unión Europea. O sea, la mayoría de los países europeos ya lo tienen, o sea, tienen un delegado de protección de datos, prácticamente todas las empresas. ¿Y qué es esta figura? Esta figura es una figura que puede ser interna o externa, o sea, puede ser dentro de la farmacia o fuera. ¿Y cuál es su función? Pues velar por el cumplimiento, todo lo relativo a la protección de datos de la empresa. Se supone que debe ser una persona capacitada jurídica y técnicamente, con una formación adecuada y con conocimientos de legislación y sobre todo con experiencia en protección de datos, que sepa lo que es la implementación de la ley de protección de datos en la farmacia. Deciros que no es obligatorio en la farmacia la figura del delegado de protección de datos, no es obligatorio nada más que para las grandes empresas, para empresas que manejan datos de forma masiva, y que es una herramienta de control, o sea, simplemente para controlar. Las funciones que tiene son analizar los tratamientos de datos, las medidas de seguridad que se han implementado por el responsable del tratamiento, inspeccionar personalmente las instalaciones y luego elabora un informe de auditoría. El delegado de protección de datos, en este caso, es el que se va a encargar de hacer la auditoría. Y luego, en ese informe que va a hacer, pues va a decir las deficiencias que tenga la farmacia y proponer medidas correctoras. Si lo considera, si está todo correcto, pues perfecto. Luego quería hacer un hincapié también en las farmacias con página web, que no sé si si estaba antes, que dado que ¿tenéis farmacia con página web? ¿Alguno? No, a lo mejor que tengo. Sí. Yo estoy en proceso, pero no tengo. Bueno, pues como están en la red, o sea, las páginas web están en la red, están en internet, entonces por su presencia en la red, las páginas tienen que estar adecuadas especialmente a la nueva normativa, es decir, tienen que tener su clausulado.
tienen que medir seguridad, tienen que tener claves, tienen un clausulado específico en el que el cliente pueda pinchar y pueda decir pues si acepto o no acepto, pues si quiero que hagas esto con mi dato, pues no quiero, ¿vale? Porque se tiene que evitar y minimizar el riesgo de incidencias. Y si se produjera una brecha de seguridad, habría que informar a la autoridad de control, que es la Agencia Española de Protección de Datos, en el plazo máximo de 72 horas, ¿vale? Incluso en algunos casos hay que también comunicar a los afectados por esas brechas de seguridad. ¿Qué ocurre si no se siguen todas estas recomendaciones que os estoy diciendo? Pues que cualquier interesado puede denunciar y bueno, pues hay sanciones administrativas, económicas y muy elevadas, ¿vale? Entonces, aquí he hecho un checklist que es, vamos a ir marcando un poquito lo que afecta a la farmacia, o sea, vamos a ir las referencias que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener en la farmacia para estar adecuados al nuevo reglamento de protección de datos, ¿vale? Tenemos que tener un documento interno en el que vengan los ficheros y su información, ¿vale? Los ficheros que tenemos, cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a tratar y la información de cada uno de los ficheros. Un documento interno, ¿sí? ¿No lo tienes? Pero esto te lo proporciona la que te hace la del DLOT. Vale, ya está. Luego, hay que informar al personal sobre las medidas de seguridad. Tenemos que tener su firma tanto para el personal autorizado como para el personal no autorizado al acceso a datos. Para el empleado firmando que es conocedor o que hay unos documentos en los que pone que tienes que hacer un uso adecuado de los datos que vas a manejar y el empleado firmarlo. Y los que no estén autorizados, como por ejemplo pues una señora de limpieza, un portero que te saca la basura o limpia cristales, tienen que estar informados de que no tienen acceso a datos y tienen que firmarlo. Hay que mirar el clausulado que tenemos en los contratos con encargados de tratamiento y verificar que están todos correctamente. Hay que tener el libro de estupefacientes, eso ya lo sabemos, bajo llave, el libro de recetario. Hay que recoger los consentimientos explícitos si hay tarjetas de fidelización, si hay en el caso hemos dicho de las vacunas, de los pendientes, de las fórmulas, en el caso de las páginas web, de que les vayamos a mandar información, hay que recoger los consentimientos explícitos, ¿vale? Luego, carteles informativos con el ejercicio de sus derechos, eso, un cartel informativo que tenemos en la farmacia, no sé si lo tenéis todos, pues encima ponerlo en lugar visible, que lo vea todo el paciente. Si tenemos cámaras de seguridad, hay que tener carteles informativos con esas cámaras de seguridad, de que salgan grabados, o sea, eso es muy importante también. Luego, la copia de seguridad, tenemos que hacer una copia de seguridad diaria, ya sea en un disco duro externo, en un pendrive, en lo que queráis. Tenéis que hacer la copia de seguridad donde queráis, en la nube, en otro ordenador, en la empresa de informática. Eso sí, si la hacéis en un formato que sea externo, que no esté dentro del ordenador, hay que sacarlo en el lugar de trabajo todos los días, sacarlo y llevarlo. Eso lo hice ahí. Porque ya todos os reís, pero es que es así. ¿Por qué es así? Porque es una copia de seguridad. ¿Y por qué se hace? Pues porque si hubiera algún incendio, alguna pérdida de datos, eso es lo que vamos a tener como nuestros datos que hemos tenido ese día. Si los perdemos, tenemos alguna manera de tenerlos, de protegerlos, porque los hemos sacado. No sé si corre más riesgo que estuviera en mi bolso todos los días. Sí, probablemente, pero la ley es lo que dice. Y yo es lo que os cuento a vosotros también. Si hay web, las cláusulas informativas, no os olvidéis. Si tenemos página web, por favor, la ley de privacidad, si tenéis cookies, la política de cookies, todo eso, tenerlo en las páginas web, por favor. ¿Vale? Luego, dar el cambio de contraseñas. Os recomiendo que por lo menos cada año se cambien las contraseñas del personal. Actualizar una actualización. Si vemos que hay revuelo en el tema de protección de datos, hacer una actualización anual. Si veis que no hay revuelo, que no hay nada nuevo, pues es
esperar a la auditoría a los 2 años, no hay ningún problema. Análisis de riesgo, esto solo lo hace la empresa que os haga la protección de datos. El análisis de riesgo y medidas que se pueden aplicar. Y luego un registro de actividades de tratamiento, pues los tratamientos que hacemos es un documento, pues mira, estos datos los trato de esta manera, estos datos los llevo, estos se los paso estos datos pues los hago de esta manera. Eso es lo que hay que hacer, ese es el registro de tratamiento. Y luego el delegado de protección de datos, si lo consideráis conveniente, pues tenerlo, ¿no? Y esto es todo. ¿Tenéis alguna preguntilla? Yo tengo 2. Pues venga, muy fáciles. lánzala. Sí, las fichas, los consentimientos, tanto los consentimientos para clientes como el cartel informativo, ¿tiene que seguir un modelo específico o no? Vale. No, tiene que poner unas determinadas cosas. Eso sí. O sea, el cartel informativo, el que hay en las farmacias, tiene que poner que lo que vas a hacer con sus datos, que puedes ejercitar los derechos que existen y dónde se pueden ejercitar. Eso es lo fundamental. ¿Vale? Y luego la ficha de cliente igual, que puede ejercitar sus derechos, lo que vas a hacer con sus datos y a quién no se los vas a ceder. Eso es lo más importante. Vale. Y esos papelitos hay que guardarlos. Hay que intentar tener como una especie de carpetita, ficherito en el que tengas un número determinado de fichas de clientes. ¿Y esa ficha debe tener que estar los mayores? No tiene por qué. En principio solamente los libros. Hombre, que no las tengas ahí delante de cualquier otro cliente, Sí, pero... yo creo que esas cosas solo tenía en mi despacho. Yo los clientes que tengo tienen una carpetita y ahí van guardando las fichas de cliente. Y oye, mira, Manuela, pues tengo todo esto. Oye, mira, ¿por qué te parece? ¿Qué más preguntas? Has hablado antes del derecho al olvido de los datos. Que eso hay que informarlo, hay que establecer un tiempo, hay que romper papeles cada X. No, a ver, el derecho al olvido es un derecho que pueden ejercitar los clientes ante la empresa, ante la farmacia, en este caso. Entonces, si yo voy y digo, a ver, yo quiero ejercitar mi derecho al olvido, entonces tú me das un documento, que es el derecho de supresión, ahora mismo en las farmacias, tú me das un documento, yo tengo que rellenarlo y te lo tengo que dar aquí, que es un documento oficial. O sea, tú tienes que tener unas hojas, son como las hojas de reclamaciones parecidas, pero con los derechos. Entonces tú se la das, la rellena el cliente, te la da y entonces tú ya pues tienes que suprimir sus datos. ¿Ese documento se descarga de algún sitio de la Agencia de Protección de Datos o algo? Sí, en la Agencia de Protección de Datos está. Pero A todos mis clientes que le hago la protección de datos se lo entrego. O sea, si tú tienes una empresa que te haga la protección de datos, tienes que tenerlo. O sea, eso es un documento, un formulario obligatorio que te tiene que dar. Vale, entonces realmente de lo que estábamos haciendo antes de la ley esta nueva, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros diferente en la farmacia? Porque en teoría todo esto ya lo teníamos que estar haciendo. Los carteles tienen que estar Pero eso ya adecuados, tenía que estar también. pero están antiguos. O sea, hay que cambiar el nombre de la ley. Claro, hay que hacerlo. Actualizar carteles. Actualizar carteles de informativos y de las cámaras. Los tres, porque las cámaras ahora ya no son iguales tampoco. Eso es por un lado. Desde cámaras, ¿qué más? De las cámaras y el ¿Cámaras? cartel informativo que tengas. Ahora has dicho 3 cosas. Los carteles informativos y el de las cámaras. Vale. Vale. Porque es que el de las cámaras son 2. Hay que tener uno de fuera y otro dentro. Pero el texto se modifica. Sí. Es que poner la nueva ley. Claro, hay que poner Que no lo ponen antiguo. O sea, el cartel informativo de los datos Claro. y la de las cámaras, tanto fuera como dentro. Y no sabía que fuera de tenerlo. Ah, sí, lo tengo. Es verdad, el dibujito, quieres decir. Claro, hay una cámara, es un Es cartel así oficial. amarillo, Sí. que es oficial. Sí. Es una pues Sí, a sí. ver, una cosa os digo también, es muy gracioso. Yo muchas veces voy a la farmacia y me dicen, sí, yo tengo aquí las cámaras, mira, yo tengo este cartel. Pero tiene un cartel vacío que no dice nada y que solamente es un cartel amarillo con una cámara negra. Y no pone nada más. Y eso no vale para nada. O sea, eso no significa ni que tú estés agachado a la ley ni nada. Eso Con texto. tiene que tener un texto. Vale. Tanto fuera como dentro. Exactamente. Entonces, los carteles, porque, o sea, recoger los datos de los pacientes en teoría ya lo tenemos que hacer antes. Antes no era necesario el consentimiento explícito, ahora sí. Es con el nuevo reglamento. O sea, la ficha de clientes es con el nuevo reglamento.
porque ahora se pide el consentimiento explícito. Las páginas web, con las cláusulas, con las advertencias a todo el personal, a todo el... A ver, Si tienes Facebook, tú... el Facebook... No hay datos, no hay. Pero es que el Facebook es que tú pongas que es de la farmacia, pero realmente es Pero como no si pone fuese nada de de una tus persona. clientes. Claro. No, es de ti misma, de tu farmacia, eso no tiene nada. Eso no, la protección de datos es en relación con los datos que tratamos nosotros de nuestros clientes. Lo de la gente que viene a entregar currículum. A ver, eso es muy importante. Una pregunta muy importante que acabas de decir que se me ha pasado contaros. A ver, nosotros no podemos tener currículos a no ser que tengamos un proceso de selección. Si nosotros emprendemos un proceso de selección, vale que tengamos currículos de determinadas personas y les llamemos y tal. Pero si no tenemos ningún proceso abierto de selección, no tenemos por qué manejar currículos de nadie. Entonces, si alguien nos trae un currículum y nosotros no tenemos un proceso de selección abierto, tenemos que romperlo. ¿Vale? No se nos ocurra nunca jamás Dejarlo en el cajón de la mesa, ¿no? pasarle un currículum a nadie. Uf, eso es multa total, ¿no? O sea, ya os lo digo. O sea, no hace falta ni que os denuncie prácticamente. Que no se os ocurra nunca pasarle un currículum a nadie, que no. O sea, si os traen un currículum y vosotros no tenéis un proceso abierto de selección, lo rompéis Y los que tienes en internet, los que te mandan por internet, no hace los falta. tienes que suprimir. No puedes tener ni en internet, o sea, Pero en mi correo personal, o sea, a ver, Sí, claro, es también lo que pienso. O sea, a mí me mandan currículos de gente, wow, pues he pasado, digo, ¿os has pasado? sí, bueno, yo he Pero pasado. ¿cómo los has pasado? ¿Como hombre privado? ¿Como No, farmacia? de me los han dejado en mano, además conocía a la persona y Claro, yo sabía sí. de alguien que estaba buscando gente, le dije, Claro. toma, llama a esta chica que la conozco y que está buscando. Pero no os aconsejo que lo hagáis. Vale, vale. Vamos, ella tan agradecida, ¿sabes? Ya. Porque la contrataron. Claro. O sea, es un Que poco... os voy a contar un caso de un cliente mío de hace ya muchos años, y no era cuando esta ley nueva, de la LVD anterior, de un hotel, que resulta que le habían llegado muchísimos currículos, él había encontrado ya al empleado y le pasó el currículum a un compañero suyo de recursos humanos de otro hotel, y ese compañero llamó al chico, y el chico le denunció a él, no al que le había llamado. O sea, intentas facilitar las cosas. Entonces, depende de con quién te encuentres. Hay gente que a lo mejor que se oye con mucha gracia, oye, Hago esto para lo de un especialista y intenta sacar el dinero de alguna forma. Entonces, Bueno, ya esta chica la conocía, pero... ¿De cómo currículum? ¿Me tiene que firmar un consentimiento o algo o no? Simplemente... ¿y cómo se hace el proceso de selección? ¿De alguna forma oficial? Porque eso, claro, Sí, eso ponéis es un algo. anuncio en el no, correo. eso sí es demostrable muchas veces. O sea, tú pones un anuncio o alguien que se entera de que sí que es verdad. O sea, eso solo se puede demostrar. Todo esto es Vale, demostrable. pero entonces los que están en mi correo electrónico personal, ¿los tengo que suprimir? ¿Pero por qué los tienes ahí? No sé, pues porque no borro los correos, o sea, no es ¿Pero porque te los han mandado porque has hecho... Sí, cuando he hecho proceso de selección, a ver, yo he hecho un proceso de selección, ¿vale? Bueno, varios. Y me han mandado currículums que he hecho ese proceso de selección en el mes de marzo y todavía hay gente que me está mandando currículum. Entonces yo esos currículums los tengo en el correo. Pues yo te recomiendo que los destruyas, que no se los pasas a nadie. No son para pasárselos a nadie, están ahí porque de hecho una persona que he contratado ahora tenía su correo de antes y ya habíamos hecho entrevista antes. O sea, fue la manera de localizarla, busqué su currículum y volví a hablar con ella. Lo guardo un poco por eso, por decir, oye, pues esta chica, pues ¿Es Paula, mejor a lo imprimirlos y mejor- borrarlos? ¿Imprimirlos, guardarlos en casa y borrarlos? Sí, es mejor. Yo os aconsejo que los suprimáis. no se los voy a mandar a nadie.